A continuación, TVM, la televisión de los migueleños. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles para cerrar la semana productiva, ponerlos en contexto. Los diputados tomaron lo que se puede considerar dos grandes decisiones. Lo que sí es ciertamente necesario decir con claridad es que fueron decisiones unilaterales, que no fueron acompañadas por el gobierno de la República, ya que en ninguno de los tramos del desarrollo de la discusión de los dos cuerpos legales que se aprobaron o de las dos decisiones que se tomaron ayer se consultó al Ejecutivo. Por las circunstancias que ustedes ya saben, que es la crisis institucional en medio, por supuesto, de la pandemia del coronavirus que está afectando seriamente nuestro país. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y a analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador. Esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Hoy es día viernes 12 de junio del año 2020 y quiero dar las gracias a todos, cada uno de ustedes, por su deferencia a participar esta mañana con nosotros. Vamos a abordar precisamente, única y exclusivamente, los dos temas que los diputados en la Asamblea Legislativa, en una sesión plenaria que se extendió hasta altas horas de la noche, madrugada de este viernes, pues decidieron. El primero de los temas que los diputados decidieron, pues es la superación, del veto presidencial al decreto 648. Es la primera de las decisiones que tomaron los diputados y que tiene que ver, por supuesto, con el tema de la ley que le daba vida a ese decreto legislativo. Por otro lado, se aprobó el decreto de emergencia por 15 días más de COVID-19 y apertura con transporte, apertura de la economía con transporte. Y a nueva cuenta también en esta parte muy en particular tampoco participó los representantes del gobierno, representantes del presidente de la República, y estas decisiones, por supuesto, fueron, como ya lo advertía yo en la introducción, medidas unilaterales que se desprenden de la crisis institucional que está viviendo el país, pero no solo eso, que deja la duda en el sentido de la resolución de la Sala de lo Constitucional, que dio un plazo de hasta esta noche, a la medianoche, ¿verdad? Porque dejó un decreto ejecutivo nada más, dejó con vida para que el gobierno tuviera aún un espacio, un margen de maniobra, una herramienta que permitiera poder seguir trabajando en el combate de la pandemia. ¿Qué vaya a pasar a partir de este momento? Pues no lo sabemos. Tenemos reacciones de los diputados en la plenaria el día de ayer en el sentido de advertir que hoy, con esto que habían decidido, pues la pelota estaba en la cancha del Ejecutivo
y más adelante vamos a escuchar las opiniones, por supuesto, de algunos parlamentarios que intervinieron ayer previo a la aprobación de este nuevo decreto que le da vida a una ley de emergencia con un espacio de tiempo de 15 días para poder seguir combatiendo el COVID, pero también implica la reapertura económica y la activación del transporte público de pasajeros. Por otro lado, también en este mismo decreto se establece extender por 30 días más los pagos de los servicios básicos de luz, agua, teléfono, cable, internet y cualquier otro pago que tenga usted con el sistema financiero, créditos personales, créditos hipotecarios, créditos con empresas vendedoras de automóviles, créditos con cajas de crédito, valga la redundancia, y también algún crédito que usted tenga en la banca para poder tener capital semilla. Todos esos, según se planteó por parte de los diputados, se extiende por 30 días más para tener un margen de maniobra los empresarios, pequeños empresarios, y que no tengan a partir de la finalización del decreto anterior y que dejó con vida la Sala de lo Constitucional que pagar. O al menos lo que ya se espera es que si no hay una reacción positiva a esto, porque el escenario es el siguiente, ¿verdad? El presidente de la República ha dicho que fue innecesaria. En su cuenta de Twitter, el presidente de la República dice que fue innecesaria la plenaria, ¿verdad? Y los argumentos del presidente tienen que ver con que los diputados no habrían actuado correctamente. Y bueno, el tema sigue siendo de discusión y de confrontación. No hay más. El gobierno no llegó a las convocatorias hechas por la Asamblea Legislativa y tampoco los diputados convergieron con la comparecencia a donde se les había invitado a la casa, primero al Hospital San Rafael y después les invitaron a la Casa de Gobierno y no comparecieron. En ese sentido, los diputados sesionaron y tras la sesión pues toman la decisión de superar el veto presidencial, y después de superar el veto presidencial, por supuesto, lo que establecieron es votar por una ley de manera unilateral, y esto pues ya sabemos los resultados que tiene. Bueno, esta mañana habíamos girado invitación, ya lo habíamos nosotros también anunciado en nuestras redes para que llegara el diputado Víctor Hugo Suazo. Entendemos que la plenaria se extendió hasta altas horas de la madrugada. Su equipo de trabajo no responde tampoco, ¿verdad?, a nuestros llamados, ¿verdad? Y estamos consultando si se va a incorporar más adelante o por el contrario, pues no vamos a contar con su presencia. Hemos de entender que sí se extendió la plenaria hasta alta hora de la noche, pero también nosotros no recibimos ningún tipo de anuncio por parte del equipo del señor Suazo, en el sentido de que no iba a poder presentarse porque la plenaria se iba a extender hasta alta hora de la madrugada. Entonces estábamos en el entendido que a pesar de lo que había ocurrido, porque la plenaria terminó como a eso de las 2 de la mañana, que siempre íbamos a contar con la presencia del diputado del FMLN, Víctor Hugo Suazo. Bueno, pero nosotros debemos de continuar, y a mí, por supuesto, ustedes saben, me agrada cuando estas situaciones ocurren porque nos permiten poder interactuar con ustedes y poder permitirle a ustedes, que son nuestros invitados especiales de todos los días, poder interactuar con ustedes y abrirles el teléfono. Bueno, fíjense que en el contexto de lo que implica
Ya estamos en la transmisión en Facebook Live también, por si quiere usted compartir. Si quiere usted compartir y comentar, también puede hacerlo por esa vía. Quiero decirles que tras la superación del veto presidencial, que es lo primero que decidieron los diputados, el presidente de la República, Nayib Bukele, criticó la superación del veto presidencial del decreto 648, una ley de emergencia nacional y reactivación económica, señalando que está desfasada la decisión de los diputados. Los diputados ratificaron la ley vetada la noche del jueves. El diputado Rodolfo Parker explicó que el decreto 648 podría llegar a ser la única normativa que logre eficacia, previniendo que el presidente podría hacer uso de los plazos para analizar una nueva ley similar aprobada la madrugada de este viernes. Por su parte, el secretario jurídico de la presidencia, Conas Castro, sostuvo que la superación del veto presidencial a una ley que regulaba la emergencia nacional y la reactivación económica del COVID refleja la matonería de Arena y el FMLN. El secretario continuó advirtiendo que la falta de intención de ambos partidos de llegar a acuerdos con el Ejecutivo es una señal de no acatamiento de la resolución de la Sala de lo Constitucional y advirtió que hay politización de la emergencia por el COVID-19. El asesor jurídico presidencial, José Ángel Pérez, aseguró que la superación del veto manifiesta una necesidad de imponerse sobre potestades del Ejecutivo en materia de salud, la vulneración de la colaboración interorgánica y la primacía del interés privado sobre el público. También reaccionó el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, aseguró que la ley ratificada cumple con la Constitución y los criterios internacionales para conducir la emergencia, luego que la Sala de lo Constitucional diera 4 días de vigencia al decreto de cuarentena domiciliar para que pudieran llegar a un acuerdo en una nueva ley para erradicar el COVID-19 en nuestro país. La Presidencia de la República presentó 2 proyectos de emergencia nacional por COVID-19 y la tormenta Amanda sin una disposición o ley sobre cuarentena domiciliar. O sea que el gobierno no estaba pidiendo una cuarentena. Ambos poderes de Estado no coincidieron en el lugar de reunión, como ya les había dicho yo. La Asamblea Legislativa invitó a la Presidencia de la República a dialogar en la Asamblea Legislativa y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y los funcionarios del Ejecutivo no llegaron. También Presidencia de la República invitó a la Asamblea Legislativa a dialogar en el Hospital San Rafael y la Casa Presidencial y los diputados no llegaron. Así de claro es el panorama. El presidente dijo que la superación del veto regresa a su escritorio, luego va a la Sala de lo Constitucional, más desfasado e innecesario ese madrugón, imposible, fue lo que dijo el presidente de la República. Son todas las reacciones, por supuesto. Y tenemos a los diputados, Santa, para poder escuchar un poco lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa en relación a estas decisiones que tomaron en las intervenciones que desarrollaron en las posturas que emitieron en el Pleno para justificar las decisiones que se habían tomado. El diputado René Portillo Cuadra es el que intervino de manera extendida para poder justificar las decisiones que habían tomado la noche y madrugada de este día viernes, porque ya es viernes. Entonces los que no participaron en la plenaria fueron los diputados de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, quienes se encontraban en una reunión a la que había invitado la Presidencia de la República. Ellos se encontraban allá y aseguraron que no iban a participar en la plenaria para aprobar ninguno de los cuerpos legales. Cosa que pues no inmutó al resto del Pleno porque se lograba quórum con la
presencia del FMLN y de Arena, y precisamente con el voto del diputado no partidario, porque también votó el diputado no partidario y también el voto del doctor Rodolfo Parker, y entiendo que también el diputado Mazariego, porque el diputado Carballo pues no acompañó esta votación tampoco, a pesar que entiendo se encontraba haciendo pleno, ¿verdad? Entonces los dos partidos políticos mayoritarios, Arena y el FMLN, fueron los que, por supuesto, mayoritariamente, para poder lograr la aritmética legislativa, interpusieron sus buenos oficios para poder participar y poder aprobar estas leyes que ahora, y como establece la Constitución, pues deben de llegar a la Casa de Gobierno y el presidente de la República tomar una decisión en relación a estas circunstancias, que por demás decir, acentúa y complica aún más la crisis institucional que hemos venido evidenciando y viendo desde que inició la emergencia nacional por el COVID-19. Así de sencillo. Y bueno, ¿qué decir? Que previniendo un posible veto, los diputados superaron el veto presidencial a otra ley similar. Es decir, ¿cómo está el escenario? Fíjense, los diputados aprueban en la madrugada de este viernes una ley especial de emergencia por la pandemia COVID-19, atención integral de la vida, la salud y la reapertura económica, con 62 votos de diputados de Arena, FMLN, 2 del PDC, 2 del PCN y 1 no partidario, ¿verdad? Bueno, vamos a irnos a la pausa. Vamos a irnos a la pausa y quiero decirles que desveladito, ¿verdad? Pero ya está aquí el diputado Víctor Hugo Suazo, tal como le estábamos haciendo el tiempo. Así que les agradezco mucho en esta introducción amplia que tuvimos. Vamos a la pausa y ampliamos los conceptos. Ya se encuentra en nuestros estudios el diputado del FMLN, Víctor Hugo Suazo. No nos cambie, ya regresamos.